Hoy. ¿Y usted qué lectura hace de esa foto que veíamos recién de Moyano con Scioli? Bueno, un domingo deportivo, ¿no? Deportivo. Y sí, bueno, Moyano La no. única cancha que Moyano encontró con jugadores para enfrentar a su equipo. Y si Independiente anda tan mal, debe haber ido esperando festejar. Perdón, ahí. el compañero Moyano vio la campera, ¿no? La Sí, campera sí. tiene el escudo de Independiente. Y bueno, iba por una satisfacción y ahí la tuvo, porque también perdieron, pero bueno. Pero más allá de eso, que la única cancha que encontró Moyano para jugar un partido un domingo fue... No, él no iba a jugar, él fue a ver. Iba el equipo camionero, fue a ver, obvio. Sí. Y pero está mal. Pero, No, ¿qué no, nos preocupa pero, que haya? no, a Perdón, nosotros el tema nos de la cambia la vida de la Argentina, foto. perdón, el tema de la Argentina es la falta de diálogo, ¿no? Acá tenemos que dialogar mucho entre todos, y más en estas coyunturas que se empiezan a complicar algunas cuestiones, y nosotros queremos dialogar, pero también debatir y discutir política. Julio, esta foto cayó como una patada al hígado Bueno, pero eso en que casa de gobierno. vos dijiste, Como una patada al ustedes hígado. dijeron recién que, yo no lo creo, que Moyano es el enemigo público del gobierno. Si esto es así, es preocupante. ¿Usted no lo cree en serio? Si esto Estamos fuera así, debatiendo los dos. Perdón. Si es Moyano solo o si es Moyano más si esto Macri. fuera así, es tremendamente preocupante, Es así. porque sería decir que los trabajadores organizados son el enemigo No, los público del trabajadores gobierno. no. Porque Moyano no es Moyano. Moyano es el representante de los trabajadores y las trabajadoras argentinos. Entonces, el problema no es por Moyano, es por lo que representa. Entonces, si es así, sería tremendamente preocupante. Creo que nos ¿Ustedes no lo tendríamos que sienten? agarrar todo. Pero a ver, ¿ustedes no lo sienten así? No, nosotros no lo sentimos. Nosotros Creo que hay sentimos un que hay una divorcio con falta la de casa. diálogo. Sí. Nosotros sentimos que hay una falta de diálogo que no es bueno por parte del gobierno hacia los trabajadores organizados. No es bueno que no se escuchen los reclamos de los trabajadores. Y bueno, esperamos que haya una especulación. El gobierno está más identificado con dirigentes que formaron parte de la década del 90. ¿Con quién cree usted que está identificado? Y bueno, porque son los que está trabajando el gobierno, ¿no? El vocero de... Ustedes hoy decían, vos decías, el antimoyanismo. Vos fijate qué negativo es la palabra anti, porque el anti no construye nada. Vos construís enfrentando algo. ¿Y qué es? Es enfrentando el interés de los trabajadores, porque Moyano representa algo. No es Moyano una persona. Moyano representa el interés y los derechos Julio, de los trabajadores. hay una elección, Así que pero... la oposición a Moyano se está construyendo no por Moyano, sino contra el interés de los trabajadores. Y esto lo decimos nosotros también. Y me parece que es un error tremendo, porque si acá queremos debatir un proyecto nacional y popular, yo soy peronista. Y el peronismo es la justicia social. Y el peronismo, lo decía... No solo decía Perón, lo decía Cook. El peronismo tiene como base central, como estructura central, el movimiento obrero organizado. Bien, pero a ver, Barrenó también es peronista. Viviani Yo no sé, también. yo no Caló sé. también. Lescano también. Todos son peronistas. No, bueno, pero los que estuvieron en la década del 90 y entregaron a los trabajadores, yo cuestiono su peronismo. Porque el peronismo se hace... Mira, Perón el 24 de marzo del 47... dio los derechos del trabajador, que todavía estamos lejos de recuperarlos, ¿no? Después se incorporaron a la Constitución Social de la Argentina del 49. Que fue borrada. Allí Perón, en el último punto, una vez que terminó, le puso a la CGT un mandato histórico, y a los dirigentes de la CGT, que ser custodia de esos derechos. Ese es el rol que nosotros creemos del sindicalismo. ¿Aún contra un presidente peronista? No, pero un presidente peronista no va a atacar los derechos del trabajador, entonces no es peronista. ¿Entonces Cristina no es peronista? No, yo no digo, vos decís un presidente. No, pregunto. peronista. Yo no digo, no. Los derechos del trabajador se defienden. Mira, los que atentan contra los trabajadores son los poderes económicos concentrados, que para los cuales el mejor sindicato es el que no existe. Entonces, si el gobierno, entre los poderes concentrados y los derechos del trabajador, no se inclina más para los trabajadores, está cometiendo un error el gobierno. Está teniendo fallas ese gobierno. Y es bueno hacérsela nombrar. Acá todos hablamos del tema Reposo. Reposo fue un error político grande y no fue con el movimiento obrero del gobierno. Y acá había que haberse hecho notar. Bueno, desgraciadamente fue la oposición que le imponía una mayoría y que lo hizo cambiar a tiempo. Ahora, ¿quién discute hoy a Gil Carbó? Nadie.
Pero si se hubiera discutido antes, seguramente el gobierno no hubiera tenido el tropiezo de proponer a alguien que no era coherente con la política que este proceso estuvo del 2003 y que se caracterizó por una corte independiente. Bueno, eso mismo, llevarlo al terreno del movimiento sindical. Entonces, acá lo que no se puede es no debatir en la Argentina, porque el peronismo nos enseñó eso a los trabajadores, a ser protagonista histórico del destino del país. Entonces, nosotros queremos tener derecho a debatir. Y si hay un partido de fútbol con Scioli, yo no sé, porque yo no hablé con Moyano, si hablaron mucho, hablaron poco con Scioli. Pero desde ya te digo que las palabras de Pablo fueron distorsionadas con un interés. Porque a Pablo le preguntaron, no dijo que ahí se iba a apoyar la candidatura de Scioli. Porque además Scioli mismo, y Pablo lo recordó, cuando le preguntaron, y me parece honesto de Scioli, porque además no es que lo diga Scioli, todos sabemos que Scioli tiene aspiraciones presidenciales. El que ignore esto vive en otro país. A ver, todo político tiene aspiraciones. Bueno, pero Scioli lo viene... En la política. Scioli se especuló en su momento, candidato, pero de Scioli nadie lo puede dudar. Scioli lo que dijo, sinceró, pero además planteó con una honestidad que hay que valorarla, planteó una cosa clara, que si Cristina se presentaba, él lo iba a hacer. Pero si no se presentaba, él lo quería decir. Pero faltaba mucho tiempo, había que pensar en otras cosas. Yo en eso estoy de acuerdo. Y Pablo Moyano dijo que para nosotros, nuestro objetivo es que el próximo presidente sea alguien surgido del movimiento obrero organizado. Lo que dijo es que en determinadas circunstancias, si Scioli era candidato, lo iba a apoyar, no dijo lo apoyamos todos, seguramente lo iba a apoyar un sector importante del movimiento obrero. Fue una opinión de Pablo Moyano, pero ese partido de fútbol no fue para dar el apoyo formal a una candidatura no declarada de Scioli a una presidenta que estamos a 3 años de definir. Eso es almorzarse la cena. No, pero usted pensar sabe, en la próxima elección. Julio, con los sabe, problemas que tiene el país hoy. Julio, vos pensás si Moyano... Una cosa es almorzarse la cena, otra cosa es ir al mercado y comprar el pollo. Perdóname, pero eso... Es diferente. No, pero no. El problema de los trabajadores argentinos, hoy el 2015 está muy lejos. Hoy están los trabajadores que no llegan al salario mínimo vital y móvil. Y muchos están en el Estado, nacional, provincial y municipales. El problema está en el mínimo no imponible. ¿Por qué el trabajador va a pagar ganancias? La tapa de los diarios de hoy, debajo la foto Moyano-Scioli, es que el gobierno paró lo que anunció la viceministro de Trabajo hace 2 semanas, que era tocar el mínimo no imponible de ganancias, que ese proyecto se congeló, según dicen los diarios. Pero no se puede... Debajo de la foto. Pero eso, bueno, dice eso, que el gobierno congeló el tema. Si fuera por una foto, me parece una... No, yo no sé si es por la foto, pero le digo que abajo de la foto, pero es eso. Vos lo decís, pero vos sos periodista y los que escribieron los diarios son periodistas. Sí. Así que estamos hablando del mismo sindicato, ¿no? Sí. Entonces, si la lectura que hacen los periodistas es esa y tiene información, me parece un error tremendo del gobierno. Porque las necesidades de los trabajadores hay que darlas hoy. Y me parece una inequidad que el trabajo pague impuestos, cuando no paga la usura financiera, cuando no paga los dividendos de las acciones, que eso es ganancia pura, cuando hay muchos sectores poderosos económicamente que no paguen impuestos en la Argentina y que pague el trabajo, me parece muy inequitativo y no me parece una medida peronista. No somos porque seguimos Feynman y yo los que establecemos la política impositiva de la Argentina ni el mínimo no imponible. Pero yo te estoy contestando que esas son las preocupaciones que tiene Moyano y la CGT hoy. Y el gobierno no las asignaciones familiares. Las asignaciones familiares, que son una institución que generó el peronismo, tienen carácter universal. Y te explico el sentido. La justicia social lo da que todos la cobran, y la equidad está que al ser una suma fija incide mucho más en los que menos ganan que los Julio, pero la deben cobrar deme 3 nombres. Una persona que cobra 5.000 pesos en la Argentina no es una persona rica para no percibir asignaciones familiares. Esa es la agenda del CGT que queremos discutir hace si Moyano no es enemigo del gobierno, nómbreme 3 enemigos del gobierno más importantes que Moyano. No sé. De la estatura política de Moyano hoy. Si para vos defender los derechos de los trabajadores es ser enemigo del gobierno, no para nosotros. Pero decís vos.
pero yo no me puedo poner en la piel de lo que están, yo no sé. Sí, mira, yo acá empecé a escribirme, mira Eduardo, puse Macri, Moyano, no se me ocurre. Ni siquiera una foto condenada, no es de ofender al gobierno hoy. Sí, pero no es Moyano, perdóname, no es Moyano, en todo caso serían los trabajadores. ¿Por qué? Si vos decís, yo no puedo creer que este gobierno quiera tener como enemigo a los trabajadores. Entonces, no entiendo. No, a Moyano. Y Moyano se representa a los trabajadores. No, aparte yo no creo que el gobierno tenga enemigos en personas. Yo creo que el gobierno tiene enemigos en sectores concentrados de la economía que quieren siempre volver a retroceder en las conquistas que se han conseguido, y los trabajadores del 2003 a la actualidad han conseguido muchas cosas como nadie. Quizá hoy lo que hay es una discusión en el movimiento obrero y tiene una diferencia puntual con el gobierno, pero de ahí a decir que una foto cambió una decisión presidencial me parece una enormidad. Yo lo que creo que el gobierno va a dar una respuesta a los reclamos de los trabajadores en su momento, cuando el plan económico lo amerite. Yo creo que el gobierno no ignora estas demandas que enunciaba Julio, se verá en su momento y la presidenta va a tomar una decisión, pero de ninguna manera creo que esa foto haya hecho retrotraer una medida semejante como elevar el mínimo. Yo te digo algo tal cual, yo te digo algo y digo siempre, lo que fue bueno para la dictadura militar y para el neoliberalismo no puede ser bueno para un modelo nacional y popular. Y todos los reclamos que hoy plantea la CGT son consecuencias no de políticas que instauró este gobierno, sino que este gobierno en 9 años aún no ha modificado. Entonces no es bueno para un modelo nacional. Nosotros nos sentimos parte de eso. Hoy vos, charlando por el tema del paro de bancarios de mañana, vos decías que, o tu colega, decía que nosotros ahora empezamos a protestar y antes. Yo te quiero aclarar que por lo menos en el caso mío... Yo no lo dije, pero... tu colega. Yo sé que todo lo que se dice acá me lo endilgan a mí, pero... No, pero tu colega, bueno... Estoy acostumbrado. No, Eduardo, no te lo digo. No te lo digo, fue el que hacía el informe. Sí, fue el que hacía el informe, porque vos le preguntaste, que me nombró a mí, por eso hablo. Y decía que, y a Smith, que mañana hay una medida... Jorge García, sí. Jorge García, bueno. Okay. Yo te digo, nosotros... y esto siempre pasó en el peronismo. El peronismo dice no hubo paro. El peronismo fue récord de paro el primer gobierno de Perón, porque era la lucha por el reparto equitativo de la riqueza. Y el peronismo tiene un dicho, que la justicia social no se mendiga, se conquista, y si es necesario por la lucha. Este es un ABC del peronismo. Y a mí, el gobierno que nosotros apoyamos desde el comienzo, la situación de los judiciales me hizo llevar a hacer un montón de paros los primeros años. Fueron muchos paros para recuperar el salario. Más, estaba casi en campaña para la reelección de Cristina, en la cual nosotros jugábamos, y yo hice una huelga de hambre de 11 días en el Poder Judicial por el tema de los meritorios, para eliminar el trabajo esclavo, porque si no siempre era un tema que se arreglaba los salarios, se arreglaban cosas y eso quedaba aparte. Así que nosotros siempre hemos luchado, nadie, y una solidaridad a una lucha que puede dejar a miles de trabajadores del Banco Ciudad en la calle, sí que es preocupante, y lo que decía, que yo mandé una solidaridad como gremio judicial a esa lucha. Así que eso, digamos, hay una carga de subjetivo en determinado tipo de análisis que no se condice con la realidad.